tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Hablar del despertar femenino. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. El poder es dentro de nosotros. Y cantaré mientras me quede voz, no dejaré un rincón sin mi canción y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre rayo y fuego. Soy hermana luchadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Afluixem una miqueta. Alma de cantaora. Buenas tardes y bienvenidos, buena tarde y benvinguts. Ahora vamos a compartir la experiencia de María Ángeles. Ella tuvo un cáncer bastante agresivo y a pesar de ello se las ingenió con su tesón pues de recuperar su feminidad y sexualidad perdida por causa del tratamiento. Ha escrito un libro titulado Cómo recuperar la sexualidad después de un cáncer de útero. Es un manual ligero, sencillo, muy ameno de leer y una información muy clara para ayudar a las mujeres que estén en este tratamiento o lo hayan sufrido o estén en ello, con sus trucos y algunos consejitos que nos dará. Yo, María Ángeles, me ha gustado mucho la frase en este libro que pone: es un libro que me hubiera gustado leer después de mi operación. Por eso ella lo ha querido escribir para poder ayudar a las demás mujeres. Muchas gracias, María. Gracias. Sí. Bueno, pues nada, buenas tardes. En principio, lo primero agradecer a Josep Pàmies y a la Dolça Revolució la oportunidad de estar aquí. Me había olvidado. Pues nada, ahora sí. La oportunidad de estar aquí y bueno, de compartir con todas vosotras mi experiencia. Recuperar la sexualidad después de un cáncer de útero es el testimonio de una parte de mi vida que recoge desde el momento del diagnóstico, la intervención quirúrgica, los ciclos recibidos, brevemente toda esta primera parte, para centrarme en la recuperación de mi sexualidad, que es el tema central del libro. Para enmarcarlo un poquito, comentaros que todo empezó con una gran hemorragia un 7 de octubre de hace 6 años y después de las pruebas médicas, poco después llegó el diagnóstico, era un adenocarcinoma de endometrioide de endocervix, un cáncer de cuello de útero. Y después de la intervención y de analizar los tejidos, vieron que había ya un ganglio que estaba infiltrado y entonces había que aplicar los ciclos que bueno, el hospital tenía para casos como el mío, que fueron 24 sesiones de radioterapia, 6 pautadas de quimioterapia coadyuvante de la radio para potenciarla. Finalmente se quedaron en 5 porque bueno, mi cuerpo ya no podía más. Y 24 horas de braquiterapia, que es una radiación interna directa sobre la vagina. Esta es la primera etapa y en ese periodo, un poco desde el momento en que recibí la noticia del diagnóstico,
el ritmo de mi vida cambió. Paralizarse tal vez no, pero sí que dio un giro. Porque en ese momento, en esa primera etapa, yo no podía tener ninguna acción. La consigna que yo di a mi cuerpo era la de resistir. A partir de cuando finalizo todo el proceso hospitalario, ahí sí, ahí ya empieza una segunda etapa de acción, ¿no? Porque la importancia de tomar conciencia de cómo me encontraba, de cómo se encontraba toda mi sexualidad, mis órganos sexuales, mi zona pélvica, era una parte que se había convertido en algo casi ajeno a mí. Tomar conciencia de cómo me encontraba y a partir de ahí pues empezar ese camino o ese sendero de la recuperación. ¿Y por dónde empezar? Bueno, pues hay como dos líneas de trabajo. Por un lado está la recuperación física y por otro una recuperación emocional, sensual, psicológica. En cuanto al primer apartado, trabajé dos aspectos. Por un lado, la dilatación vaginal y la hidratación vaginal. Al terminar mi proceso hospitalario, me operaron en Belvitge, en el Hospital Universitario de Belvitge. Después el seguimiento me lo hacen en el ICO, en el Oncológico de Barcelona. Y al final, como os decía, al terminar el proceso hospitalario, en el hospital me dieron un palito para empezar a hacer la dilatación vaginal y el consejo de comprar otros dilatadores, puesto que esto era muy menudo y no me serviría para mucho. Pero la recomendación era esa, hay que abrir ese conducto vaginal que se había quedado muy achicado, muy envejecido, estrechísimo y muy deshidratado, ¿no? Después de los ciclos recibidos. Por tanto, ahí estaba el primer deber. Yo creo que fue una parte muy importante y un aspecto que yo realicé sola, y fue importante porque yo sentía dónde estaba mi límite e iba un poco más allá de él cuando me sentía preparada. También trabajé y trabajo la hidratación vaginal diaria. Y bueno, en el hospital me recomendaron cremas hidratantes y también la recomendación o casi la obligación de utilizarlas a diario. La verdad es que estas cremas para mí no fueron nada eficaces. Me las aplicaba antes de ir a dormir y después por la noche si tenía que levantarme al baño, no sé si todo, pero parte de las cremas las perdía. Entonces no estaban resultando útiles y además son muy caras. Pregunté en la Seguridad Social si había algún tipo de subvención y me dijeron que no. Por esa época empecé a utilizar a instancias de la doctora Natalia Eres, que es oncóloga, especialista en medicina integrativa y de la que hablaré un poquito más tarde porque colabora en el libro. Empecé a utilizar el aceite de sésamo, aceite biológico de sésamo para la hidratación vaginal. Y fue un descubrimiento extraordinario, porque además nunca me ha producido ningún tipo de infección. En las revisiones ginecológicas los médicos constatan que el tejido vaginal está hidratado y además es mucho más económico. O sea, una botellita me puede durar 6 meses. Por tanto, como os comentaba, fue un gran descubrimiento, ¿no? Y también hacer referencia a que encuentros como este, en la Fira de la Terra, donde hay esta exposición de productos
Y bueno, y las charlas, que son tan beneficiosas para la salud, es una suerte, ¿no? Contar con compartir y estar en estos sitios, ¿no? Que se aprende tanto, que hay tantas enseñanzas. Más cositas que os cuento. Bueno, si me queréis hacer alguna pregunta o interrumpir o cualquier cosa, pues ya sabéis. Para la recuperación emocional o psicológica, sensual, lo que hice fue buscar todos los recursos que empecé a encontrar que pudieran ayudarme, que pudieran, por pequeños que fueran. Primero, recursos que mi cuerpo me proporcionaba, que hasta ese momento no había echado mano de ellos, ¿no? Digamos que antes de mi experiencia yo tenía una sexualidad, bueno, pues cómoda, que la usaba, la disfrutaba, pero no me ocupaba de ella. Y a partir de este momento, cuando toca recuperar esa sexualidad, mi postura es mucho más activa. Entonces, como decía, busqué recursos en mi propio cuerpo y busqué recursos, bueno, de todo tipo. Literatura, películas eróticas, lencería sexy, comida, bebida, todo aquello que pudiera provocar o estimular y favorecer nuestra relación sexual, ¿no? O favorecer la recuperación de mi sexualidad. Como comento en el libro, que decía antes Dolors, que hay, pues eso, lo que son trucos, consejos, truquillos que yo me fui encontrando, que fui incorporando, y que si hay mujeres que cuando lo lean les puede resultar de lo más naif, ¿no? Pero bueno, a otras quizá les puede ayudar y como a mí, pues ser un descubrimiento. Cada una encontrará, bueno, aquello que sea más afín a ella, ¿no? Sin obsesionarme, pero sí estar atenta a, como os decía, todo lo que pueda, bueno, pues sexualizarnos, como comentaba Salomé no hace mucho en una presentación conjunta. Como os decía, me intervinieron en el Hospital Universitario de Belviche y yo tuve la suerte de que en este hospital el tema de la sexualidad se trabaja, se insiste, se habla sobre él. Es un tema que aparece en todas las consultas en oncología, en radioterapia, en ginecología, pero hay otros hospitales en que el tema de la recuperación de la sexualidad se trata de puntillas. En noviembre del año pasado estuve en Madrid, en el Hospital Universitario San Chinarro, en las primeras jornadas para pacientes con tumores ginecológicos, invitada por el doctor García Donas para hacer la presentación también del libro. Y allí había un auditorio muy médico, había oncólogos, dermatólogos, ginecólogos, mucho personal sanitario. Y este doctor lanzaba una pregunta al auditorio y les decía, ¿cómo abordáis en vuestra consulta la recuperación de la sexualidad con vuestras pacientes? Porque yo a veces no sé qué decir. Entonces, las mujeres nos sentimos solas. Tener un libro como Recuperar la sexualidad, obviamente no es una panacea, son 69 páginas, pero puede ser un punto de partida. Y una mujer lo puede leer, la mujer o la persona que llegue a sus manos lo puede leer sola o en compañía. Y como os decía, puede ser eso, un punto de partida, ¿no? Me gustaría mencionar un testimonio de María, una mujer operada de un adenocarcinoma de cuello de útero, como mi caso, con ciclos de quimio, radio y braquiterapia, como mi caso. Y María, después de leer el libro, me escribió y me comentó: la primera consulta que tuve con mi ginecólogo me dijo que la radioterapia
me dejaría la vagina tan atrofiada que sería mejor olvidar la vida sexual. El mundo se me vino encima. Es cierto que lo importante es que te cures, pero la sexualidad es una parte fundamental del ser humano. Empecé a buscar testimonios en internet hasta que te encontré a ti, y la verdad es que si resumo tu libro en 2 palabras son esperanza y luz. Además de mi testimonio, en Recuperar la sexualidad hay una entrevista realizada a la doctora Natalia Eres, que os he comentado antes, y a la señora Cinta Belloví, que es enfermera gestora del Departamento de Oncología del ICO. Y hice la misma entrevista a ambas, y además de señalar en ella la experiencia que ellas tienen, ¿no?, con pacientes operadas de tumor ginecológico y con los ciclos recibidos, con una sexualidad herida, señalan los efectos físicos y psicológicos que sufren estas mujeres, y ambas señalan que para la recuperación de la sexualidad es importante el valor que cada una de nosotras le demos a este tema y las ganas que tengamos de recuperarlo. También comentar que a la pregunta hecha a la doctora Eres, ¿no?, de por qué recuperar la sexualidad, dice que la sexualidad y la vida son uno de los mejores preventivos contra el cáncer y contra la recidiva, me atrevería a decir yo, porque generan vitalidad a un instinto tan básico que estimula el bienestar celular. Es el instinto primario de la vida. También señalar que, bueno, el papel de nuestra pareja, si la hay, puede ser muy valioso o no y entorpecer el proceso. Y bueno, yo siempre abro un paréntesis para dar las gracias a mi pareja, a Javi, el cámara, que, bueno, recorrió conmigo todo este camino con mucha serenidad y sabiduría, pero que también destacar que la labor fundamental es a nosotras a quien compete. Somos las pacientes las que tenemos que adoptar una actitud disciplinada con esa recuperación, ¿no?, con la hidratación, con la dilatación, un papel activo, escuchar a nuestro cuerpo y tomar conciencia de las necesidades y las dificultades por las que está atravesando. Y una vez tomada esa conciencia, encontrar los recursos que nos vayan llevando a la sanación. Y bueno, como os decía antes, sin obsesión, pero sí con atención. Y no me cabe la menor duda de que, bueno, igual que las manos abrazan aquí los lilium que se van abriendo, la recuperación de nuestra sexualidad, la sanación de nuestra sexualidad está en nuestras manos. Gracias. Bueno, si hay preguntas, ¿hay alguna pregunta para hacer? Es un tema, bueno, ya no sé si está bien, sí. Bueno, es un tema delicado, ¿no?, verter la intimidad y hablar de sexualidad y cáncer, pero el objetivo del libro y de estar aquí es que aquello por lo que yo he pasado, mi testimonio, pueda ser útil a, bueno, pues a otras mujeres que tengan que pasar por lo mismo. Entonces, ¿Y que no se acaba allí? no, y que no se acaba allí. También en el libro queda reflejada obviamente la dificultad del camino, ¿no?, sin recrearme, pero sí está la dificultad del camino, pero bueno, también la alegría de la recompensa, que es una sexualidad sin dolor y gozosa. Mi madre ha tenido que extraer todos los órganos internos y todo esto. ¿Tú tienes conocimiento de alguien que, con tu experiencia, que tenga que haber pasado por un proceso semejante y que ha podido recuperar algo
en este campo o solamente con la quimio y esto, cuando una persona extrae, yo creo que muchas veces la sexualidad, si puedes tener una enfermedad localizada, ¿no? Como puede ser un tumor o otra patología relacionada con los órganos sexuales, pero hay veces que la sexualidad también se cierra con otras patologías, ¿no? He conocido personas con tumores en el hígado que su sexualidad estaba cerrada, o incluso mujeres que con la llegada de la menopausia también, bueno, pues todo el cambio hormonal y es otra etapa, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esos recursos que hay que buscar, de esa actividad que tenemos que tener y proponernos, ¿no? Pero bueno, obviamente cada caso es diferente, no sé, yo no soy doctora, solo vengo aquí a contaros mi testimonio, pero yo después de tener una sexualidad muy herida, como os decía, la he recuperado y con tesón, como decía Dolores antes, disciplina y con ganas. ¿Alguna pregunta más? Hola. Hola. Bueno, yo no he padecido cáncer de útero, pero sí padecí muy joven cáncer de mama. Y bueno, de alguna manera también la sexualidad se ve muy afectada. Ya no tanto a nivel físico, ¿no? Sino a nivel hormonal, a nivel de libido, a nivel de deseo. Entonces, también es muy difícil porque, claro, hablabas de dilatación, de cremas vaginales, pero cuando realmente lo que se ve vulnerable es el hecho de no tener líbido, y más cuando eres una persona joven, pues entonces es aún más difícil. Yo soy una persona que siempre interactúo mucho con la gente y hablo y normalmente pues hay gente que se conforma, ¿no? Y más cuando eres, a lo mejor pues tienes 60 años, pues la sexualidad ya no importa tanto, que no tendría de ser así, pero a lo mejor no afecta tanto a la mujer. Pero cuando tienes 30 años y todo tu mundo cambia y eres una persona, pues bueno, sexualmente activa, con una pareja y de golpe todo esto intentas que mejore, pero a nivel hormonal es que te vuelves, claro, al no tener la regla también, te vuelves... Yo me acuerdo que me sentía encerrada en un cuerpo de 30 años, o sea, en un cuerpo de 80 años teniendo 30 años. O sea, y eso es muy duro, o sea, te estaba escuchando y realmente te felicito por haber recuperado esa sexualidad que yo día a día también intento recuperarla, no me rindo, no... Y sí, tal vez sería más fácil decir, no, pues ya está, ¿no? Aquí me paro y me conformo, pero yo no quiero conformarme, porque yo creo también que se puede recuperar. Y bueno, mi pregunta sería, ya no tanto físico, sino a nivel emocional, ¿cómo recuperas esa sexualidad? ¿Cómo recuperas una libido que se ha evaporado de alguna manera? Pues, bueno, también enhorabuena por esa, bueno, no sé si lucha, ¿no? Por estar ahí. Pues, como te comentaba antes, sin estar obsesionada, pero sí atenta a todo lo que me pueda estimular. Lo comento en el libro, ¿no? Por ejemplo, la literatura erótica, cuando la primera vez que fui a la biblioteca y saqué un libro de literatura erótica, me daba un poco de corte. Me daba corte y me puse colorada porque, bueno, y pensé hasta escribir el nombre y dejárselo. Además había un chico, dejarle ahí el título del libro, pero luego pensé, si yo no normalizo la situación, no estoy haciendo nada malo, no estoy haciendo nada malo. Entonces, quizás
ponerse esa premisa, no estoy haciendo nada malo, voy a buscar qué me estimula sexualmente. Y lo que os decía de investigar mi propio cuerpo, cosas que también me valieron, que luego, ahora ya no me valen, pero bueno, me valen otras. Pues, por ejemplo, una cosa que fue muy interesante, íntima, pero con muchísimo gusto os lo comento, ¿no? Yo nunca había sido de rasurarme el pubis, por ejemplo. Bueno, no sé, era otra época, en fin. Y entonces, bueno, pues de repente, pues voy a ver. Mira, pues sí, pues... Y entonces lo hice, y por ejemplo, ¿no? Y me excitaba, y me estimulaba, pues adelante. Como os decía, a lo mejor en ese momento sirvió, ahora ya no sirve, voy a buscar otra cosa. Entonces buscar cualquier cosita, cualquier hilo que pueda tirar, cualquier cosa. Lo de la lencería, por ejemplo, que puede dar tanto juego. No sé, hay que buscar, no resignarse, como decías tú. Y la mejor receta está en cada uno, obviamente. Gracias. De nada. Hola, yo soy psicoterapeuta y bueno, en una enfermedad de este tipo lo primero que hay es un duelo. O sea, aparte de lo que sucede a nivel físico, a nivel emocional hay un duelo. Cuando hay un duelo no hay ganas. Puede ser que parte de esa falta de deseo tenga que ver con ese duelo que se tiene que elaborar, ¿no? Hay una parte de mi cuerpo que he perdido, con un ideal de vida, con una situación nueva con la que nos encontramos las mujeres en esta situación. Y también es cierto que los aspectos que mejor tenemos son los que hemos trabajado más. Y la sexualidad femenina sigue siendo una asignatura pendiente, porque muchas veces está en función de complacer al otro más que de conocerse, de desear y decir que sí cuando se quiere y decir que no cuando no se quiere, y de explorarse y de saber me gusta esto o no me gusta. Con lo cual, según cómo haya sido la vivencia de la propia sexualidad antes de la enfermedad, será luego la vivencia después de la enfermedad. Hay muchas mujeres que con la menopausia, como decías, pierden la sexualidad o no pierden el deseo. O sea, la sexualidad no se pierde, no termina nunca. Lo que sucede es que hay muchas mujeres que se aburren y casi para ellas es una liberación la menopausia, porque si me aburro es algo que ya no me tengo que ocupar de ello. Pero no es que la libido desaparezca, sino que si han tenido una práctica sexual insatisfactoria, dicen, qué bien, ya me dejan en paz. Sí. Por tanto, ¿cómo se recupera la sexualidad? Digo, además de lo que pasa a nivel físico, que ya es importante, también es cómo estamos a nivel emocional y poder elaborar este duelo, porque cuando estamos en duelo no hay ganas, nunca, nunca. Claro, todo lleva su tiempo. Claro. Entonces, si no se tiene en cuenta que hay un duelo y se espera recuperar la libido inmediatamente, habrá un fracaso o una vivencia de fracaso, porque es un proceso. Sí. Y ese proceso hay que darle un tiempo, hay que trabajarlo. Sí. Pero no vamos a estar igual 2 meses después. No, claro, por eso esa primera etapa que os comentaba al principio, ¿no? De esa primera etapa casi de no actividad, porque bueno, es la consigna de resistir en todo ese proceso hospitalario, la operación, los ciclos, claro que no se puede hacer nada. Es después cuando ya sí que llega el momento de plantearse, ¿no? De tomar conciencia. Y es verdad que hay un duelo, hay una pérdida. Yo también pienso que en el quirófano me quitaron un tumor y bueno, y me devolvieron a la vida, pero también hubo una parte que se quedó allí. Entre otras, por ejemplo, yo pasé directamente de un día para otro a una menopausia quirúrgica inducida, que también es más dura. O sea, hay una parte de
de mi ser que no ha vivido esa etapa tampoco, ¿no? Entonces